Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. Vamos comenzando este 2025. Este mes estaré trayendo recopilaciones de los principales temas. A continuación, esta ocasión te dejo una recopilación de los mejores relatos del diablo del 2024. Comenzamos con La nómina del diablo. Selene era una joven sumamente bella, cosa que ella bien sabía, pues desde muy jovencita ella era pretendida por muchos hombres. Algo que en definitiva comenzó a notar era que los hombres le regalaban muchas cosas, y no solo le regalaban, más bien le pagaban también lo que ella necesitaba y quería, pues ella comenzó a darse cuenta que podía manipular a los hombres a su antojo, pues a ninguno le daba ninguna negativa, y todos ellos creían que tenían una esperanza real de tener algún tipo de relación con esa mujer. Pero la verdad era que la mayoría de esos hombres no eran del interés de Selene. Sin embargo, le convenía tenerlos ahí, pues al final de cuentas le pagaban todo: ropa, le regalaban dinero, la invitaban a comer. Incluso uno de sus pretendientes le regaló un lujoso auto del año, creyendo que con eso obtendría el cariño de esa mujer, cosa más alejada de la realidad. La verdad es que Selene cada vez pulía más y más esa habilidad para envolver a los hombres. También en ocasiones fue escalando la interacción con ciertos caballeros, quienes no pretendían nada con ella, solo una noche de placer, que por esa noche le dejaban una buena suma monetaria. Y también tenía pretendientes, quienes le depositaban una mensualidad, puesto que esos hombres estaban enamorados, y ellos no sabían que Selene solo los estaba viendo como una cartera ambulante. Sin embargo, sí había un joven hombre que pretendía bastante en serio a Selene, y la diferencia de ese hombre al resto de los otros era que Selene sí estaba enamorada de él. Era bastante guapo y agradable, igualmente muy inteligente. Ese joven hombre, de nombre Rubén, también estaba enamorado de Selene. Había química, habían salido ciertas ocasiones y era una conexión innegable. Sin embargo, desafortunadamente para Rubén, a pesar de salir durante algunos meses, Selene cortó la relación, pues ese hombre no tenía dinero para comprarle incluso lo mínimo que Selene se había acostumbrado a tener. Pues a pesar de que esa joven mujer también era de clase baja, cuando los hombres comenzaron a darle dinero a su muy corta edad, había un autoengaño interno en el cual ella sentía que era una dama rica. Para Rubén era una cachetada de realidad pura, pues entre ellos se amaban. Incluso Rubén mencionaba que él trabajaría bastante, daría lo mejor de él para algún momento le pudiera dar la mejor vida, pero que en ese momento no le era posible, que él se comprometía con ella a mejorar para unos años darle lo mejor, pero también le pedía que ella se comprometiera en dejar de ser una mujer coqueta y ofrecida con los hombres solo por dinero, a lo que Selene rechazó la propuesta con mucho dolor, pues como lo mencioné, realmente amaba a ese hombre. Pero el amor al dinero fácil era mucho más el amor al dinero fácil. Y así el destino separaba a esa joven pareja. En ese momento, algo dentro de Selene se rompió, pues ella siempre se autovendía la idea de que era una buena mujer y que ella no obligaba a los hombres a que le dieran cosas,
ni tampoco que era su culpa que fuera tan fácil manipularlos a cambio de nada, solo venderles la idea, una pequeña ilusión en que algún día les haría caso. Rubén, en ese momento se le partió el corazón. Comenzó con un proceso de venganza. No sería una venganza que afectaría a Selene directamente. Él se propondría en ser alguien totalmente exitoso y con un aspecto inmejorable, que se alejaría de Selene y que algún día lo vería en la cúspide y él la rechazaría frívolamente y que le haría que se arrepintiera de su rechazo que le hizo por su pobreza. Así pasaron años y años. Selene se convirtió en un escort de señores de la tercera edad millonarios. Era común que subiera fotos de sus redes donde paseaba en yates de lujo, playas de Europa y Estados Unidos, al igual en Asia y en restaurantes bastante caros. Había logrado tener un buen ahorro bancario. Selene ya estaba cansada de esa vida. Ella no era feliz, solo la cosificaban. Era un producto de carne para esos señores de dinero, pero no sabía trabajar, y si buscaba un trabajo honesto, sabía que por sus nulas o pocas habilidades en el trabajo laboral, solo podría acceder a trabajos mal remunerados. Selene tenía una amiga que también era escort, y ella aspiraba a dejar de ser una escort. Ese era el objetivo y el deseo. Su amiga deseaba ya dejar de ser el pedazo de entretenimiento de un viejito por unas cuantas horas. Esa amiga de nombre Yasmín gastaba mucho dinero en una bruja, pues esa bruja era su asesora, por decirlo de alguna manera. Le leía el tarot, también le estaba haciendo un potente trabajo, un amarre de amor, pues Jazmín quería un esposo de dinero que la sacara de ese mundo, que la presentara como su esposa, que le diera hijos. Yasmín pagaba bastante dinero a esa bruja, y Selene veía incrédula cómo la bruja le sacaba el dinero a su amiga. Ella le aconsejaba que dejara de darle dinero, pues que solo le estaba estafando, pero su amiga Yasmín no hacía caso en lo más mínimo, pues ella genuinamente sentía que estaba a punto de cumplir su sueño. Pasaron los meses, hasta que Yasmín le daba la noticia en una charla de café, una charla que tenía con Selene, que por fin el amarre estaba terminado y que un señor ya de edad, pero que era un ganadero exitoso, le había propuesto matrimonio, ya que estaba enamorado de ella y que ya no quería compartirla con más hombres. Esa mujer estaba feliz, pues por fin, aparentemente tendría la vida que tanto ella había anhelado. También mencionaba que todo había sido gracias a la bruja, ya que el amarre había sido dirigido hacia ese hombre, porque de entre toda su cartera de clientes, ese hombre, a pesar de ya ser mayor, era el menos feo y quien le había tratado siempre con más respeto. Selene no podía creerlo, y fue ahí cuando cambió su postura ante la bruja. Le pidió el contacto de esa mujer de magia oscura, pues ella también quería dejar esa vida y no caer en la pobreza. Yasmín le pasó el contacto y la recomendó con la bruja. Así pactaron una cita para visitar a esa mujer de magia. Llegó el día. Selene fue con aquella bruja, sin saber realmente qué esperar, pues aún era un tanto escéptica en esos temas. Cuando llegó el día y veía a esa mujer, la bruja le preguntó que cuál era su deseo, que cuál era la razón de la visita, que si también quería que le hiciera un amarre de amor. Pero Selene le decía que no, que ella, a diferencia de su amiga,
No quería vivir con ninguno de esos asquerosos hombres que pagaban por su compañía carnal, que ella buscaba una estabilidad monetaria de por vida, pero que ya no quería trabajar, que ella solo quería vivir bien, tener lujos, viajes, pero sin la necesidad de seguir siendo una escort. Pero esa bruja le respondió que eso no era posible, que estaba pidiendo literalmente que el dinero le cayera así nada más, sin ningún sentido. También mencionaba que ninguna brujería era tan fuerte como para que le cayera el dinero sin sentido ni lógica, y que si eso existiera, todo el mundo pediría ese trabajo de brujería, que no habría pobres en el mundo. Incluso mencionaba que ni siquiera las brujas trabajarían, pues ellas harían ese trabajo para ellas mismas. La bruja incrédula de la petición de esa mujer, la bruja solo le decía que a pesar de lo que mucha gente creía, ella no era ninguna estafadora y que sus trabajos funcionaban a la perfección, pero que tampoco había trabajos tan delirantes e irreales. Esa bruja reía y reía. Selene solo se molestaba por las burlas de esa vieja. Selene solo se levantó para marcharse, pero esa vieja la detuvo. Se quedaba pensativa, pero ahora con un semblante serio. Le preguntó a la escort: ¿realmente deseas eso? Creo que sí hay una manera, pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio, ya que es muy, muy alto. Y no estoy hablando de dinero. ¿Estás dispuesta a pagar realmente lo que sea con tal de cumplir ese deseo? Selene preguntó que cuál sería el precio monetario por ese trabajo, el cual le haría vivir cómodamente de por vida. En un paralelismo de Selene, esa bruja le mencionó que no tendría que pagar con dinero, pero sí con su alma. Pero tal vez si lograba pactar ese trueque, que las posibilidades eran pocas. La bruja le mencionó que ella no sería quien le haría el trabajo, pues ella mencionaba que ella no tenía ese tipo de poder para realizar ese tipo de trabajos, que solo lo podía hacer una bruja de magia antigua, y que sí existía un tipo de brujas con ese inmenso poder, que ese tipo de mujeres infernales tenían la facultad de convertirse en bolas de fuego, retirarse las piernas para convertirse en horribles aves negras, para merodear buscando bebés, comérselos y recuperar juventud. También decía que ese tipo de brujas existían y lograban vivir por cientos de años, que eran esposas legítimas de Lucifer, y que cada vez existían menos, que muchas de ellas ya vivían en cuevas y salían con la gente cuando lograban rejuvenecer. Incluso esa bruja quien le daba el servicio a Selene le decía: yo no soy bruja realmente, la verdad es que solo soy una hechicera, pues yo no puedo volar, tampoco convertirme en una bola de fuego, solo trabajo con hierbas, menjurjes, energías, hechizos. Leo las cartas, invoco a entidades obscuras para favores en los trabajos. Pero ver a una de esas brujas, las brujas reales, me aterran. Incluso para mí, te soy honesta. Y créeme que son reales. Existen, no son solo inventos para asustar a los niños. Sé de un rumor, solo es una leyenda que alguien mencionaba que era cierta. Esa leyenda contaba dónde se puede encontrar hoy en día una bruja real. Esa señora le dio la supuesta localización de la cueva. Le advertía que tenía que ir sin crucifijos, con algún animal vivo para que la bruja lo tomara como sacrificio. También decía que no sería fácil localizar la cueva. Selene no sabía si esa bruja le estaba tomando el pelo, y ya se estaba molestando. Esa señora de magia comenzó a escribir sobre un papel un listado de indicaciones precisas
sobre cómo llegar al paradero de esa cueva. También le mencionaba que no quería pago alguno, sin embargo que si lograba contactarle y salir con vida, que por favor la visitara nuevamente solo para informarle el resultado. Así le dio la hoja con las indicaciones, y Selene partió totalmente decepcionada. Pero Selene ya estaba desesperada y agobiada por seguir en ese mundo. Un día, esa misma desesperación tomó su auto y manejó según las indicaciones de esa mujer. Luego, descendió del auto y caminó entre senderos y malezas. Llevaba un pequeño lechón y ese sitio tenía varias cuevas. Así comenzó a buscar todo el día sin tener éxito. Veía una cueva, sentía que esa cueva emitía una extraña aura de maldad. Entraba sin saber qué esperar, pues ni siquiera sabía si era real o solo sería una broma de aquella vieja. Así que entró con sigilo a esa cueva, con el fin de encontrar eso que tanto estaba ansiando. Mientras más se adentraba, se sentía un frío intenso. Comenzó a caminar entre huesos de animales, pero también notó que había huesos de niños. Ahí pensó que la broma tal vez podría ser verdad. Así que cada vez se metía a la profundidad de esa cueva. Cuando ya casi llegaba al fondo, veía una fea criatura. Eso solo parecía haber sido un humano algún día, pero sin duda alguna ya no lo era. Eso era la bruja sin duda alguna. Parecía dormir en la profundidad de esa cueva, así que se acercó con sigilo para despertarle. Esa criatura abrió los ojos y decía: ¿Quién se atreve a molestarme? Y Selene, con una voz entrecortada, le decía que le había llevado un regalo, y así le mostró el lechón. Acto seguido, la bruja tomó a ese animal y comenzó a comérselo, y le preguntaba el motivo de su presencia. Selene le manifestó su motivo. Esa criatura solo reía y mencionaba que sí, que ella podría hacer eso realidad, pero que el pago sería darle el alma y la vida en su totalidad a su esposo Satanás. Selene le decía que aceptaba, y la bruja le daba las gracias, pues mencionaba que eso haría muy feliz a su esposo, y no solo eso, también que su esposo la recompensaría con un par de años de juventud. Esa bruja le decía que se marchara, que en unos días tendría su petición resuelta. Así Selene salió de la cueva y se retiró a su casa en la oscuridad de la madrugada. A los siguientes días recibió una llamada de un cliente. Era un cliente desconocido, pues jamás había escuchado de él. El punto de encuentro sería el hotel más costoso de la ciudad. Al llegar a la habitación le recibió el cliente. Era el más guapo que jamás hubiera estado con ella. Y así tuvieron intimidad. Pero después de tener intimidad, una intimidad que dejó totalmente extasiada a Selene, ese hombre se presentó y decía: Soy Satanás, y traigo lo que me pediste. Así sacó una tarjeta dorada con el nombre de Selene, y le decía: Esa tarjeta te será aceptada en todos los sitios. Jamás tendrás problemas monetarios y podrás retirar de cualquier cajero. También le decía que si se le perdía, no había problema, pues encontraría otra nueva al día siguiente debajo de su almohada. Así Selene salió de ese lujoso hotel e hizo la prueba para retirar en un cajero. También se dispuso a realizar compras en tiendas departamentales. Eran muchos artículos caros, pero ese Score no podía creerlo.
pues por fin podría dejar esa vida, a su vez tener la vida que ella creía merecer, pues la tarjeta pasaba exitosamente y parecía no tener ningún límite. Al haber transcurrido un año, ella se sentía vacía, sola y triste, pues sin duda alguna, el dinero no logró llenar sus vacíos existenciales. Un día, mientras se encontraba en un centro comercial, veía a Rubén después de mucho tiempo, quien en su momento fue el amor de su vida. Rubén se veía sumamente guapo y aparentemente también radiaba éxito. Parecía llevar un lujoso traje y un reloj caro. Ella se le acercó y le preguntaba que si la recordaba. Rubén mencionaba que desde luego, que era la mujer quien rompió su corazón hace ya muchos años. Ella le pedía que le perdonara y que aceptara salir con ella nuevamente, o al menos se diera la oportunidad de intentarlo otra vez, que esa ocasión sería diferente. Rubén reía y mencionaba que nadie ya quería salir con ella, pues que su reputación e imagen ya estaban más pisoteados que nada, y que él ya estaba en otro nivel, que él había logrado convertirse en millonario, porque gracias a ella y su rechazo, él se propuso a ser alguien en quien ella se arrepintiera de haber dejado, y que él ahora era tan exitoso que podría buscar a una muy buena mujer de principios y leal, no a una usurera desleal carroñera como lo era ella, que incluso ella ya le daba asco, y que lo mejor que le pudo pasar en su vida es que lo hubiera rechazado en aquel momento. Y Rubén se marchó con una mirada y una sonrisa de satisfacción. Dejó a esa mujer con el corazón y los sentimientos rotos, dándose cuenta que por fin tenía el dinero del mundo, pero por su comportamiento tan vil durante tantos años, se había quedado totalmente sola, con una reputación de cazafortunas y de interesada, desleal y con el odio del único hombre al que amó. Selene se daba cuenta que el dinero no lo era todo, no era toda la felicidad que ella creía que iba a tener si obtenía el dinero que siempre había deseado. No obstante, un par de años después de haber cerrado ese trato, un día mientras dormía, escuchaba algo. Despertaba, pero en ese momento no podía moverse. Pero sí veía un terrible demonio que se montaba en ella, la poseía carnalmente y la hacía suya, haciéndolo una y otra vez, mientras ella solo se quedaba inmóvil, despierta pero sin poder moverse. Y así era durante varias noches seguidas, por al menos un par de horas cada noche. No importaba dónde estuviera Selene, no importaba si estaba en un hotel o en su casa, ese evento siniestro cada vez se hacía presente en las noches, pues ella no sabía que eso también era parte del pacto satánico. Al final, seguía siendo la escort de Satanás. Ya habían pasado algunos años y su vida estaba totalmente vacía, rota y sin sentido. Un día, mientras iba a un mandado, ella iba arriba de su auto, cuando volvió a ver a Rubén a lo lejos, con una linda esposa, 2 pequeños bebés. Jugaban en el parque. Selene solo le pedía a su chofer que parara. Se quedaba apreciando esa postal en la cual esa familia se veía tan linda y feliz. Esa mujer solo se lamentaba de saber lo que había perdido por su ambición, pues nunca había tenido más dinero, pero jamás había sido tan infeliz. En eso se marchó el automóvil. Cada día se encontraba sumida en una depresión mayor,
sin tener ningún propósito real en la vida. Así que un día, ella sola, manejó a un sitio que ella conocía que tenía una pendiente. Era un acantilado de varios metros en picada a las rocas. Y por decirlo así, ya harta de su existencia terrenal, solo manejó en dirección a la caída de ese acantilado, así poniendo fin al pago, a la nómina del diablo, a ese jugoso pago que Satanás le daba infinitamente. Pero así comenzaba su pago con su alma en el infierno. El político y el diablo. Melesio era un señor de campo y era un pajarero, quien se dedicaba a la venta de pájaros en un gran pueblo que comenzaba ya a tener algunos tintes de ciudad. Vendía pájaros cantores, otros de plumajes coloridos, otros un tanto más exóticos. Eran aves que tenían una demanda en ese gran pueblo por aquellas personas que querían tener un tipo de pájaro en jaula dentro de su hogar para darle alegría y vida dentro de su propia casa. Melesio aprovechaba que vivía en un denso territorio lleno de montes y vegetación, donde dejaba colocadas las trampas para justo atrapar esas aves. Llenaba sus jaulas y se iba en un camión a ese gran pueblo, bastante poblado y urbanizado, donde comercializaba sus pájaros durante un fin de semana en un mercadillo local un tanto concurrido. Vendía jaulas, entre otras cosas. Realmente no era un negocio donde se hiciera de mucho dinero. Más bien, era un dinero que le alcanzaba solamente para ciertas necesidades. Sobre todo para mantener a su familia, esposa e hijos. Además que sumando que su familia era de vida humilde y sencilla. Entonces, realmente no necesitaba tanto para vivir. Además, sumando que vivían en medio de la vegetación, a unos 30 minutos de un modesto pueblo, y tenía crianza de animales como gallinas, conejos, chivos, un par de vacas, un poco de cultivo y cosas para el consumo propio del hogar. Un día, sin querer, Melesio atrapó un ocelote, que es un felino tipo puma de talla mediana. Primero pensó liberarlo, pues total, ¿él para qué quería ese animal? Pero también pensó que lo podría vender como un animal exótico en ese mercadillo. Así que lo metió con mucha cautela en una caja. Lo preparó para llevarle a la venta, cosa que así hizo. Mucha gente preguntaba por ese ocelote, pero realmente nadie quería comprarlo, pues era un animal salvaje que ni siquiera estaba domesticado. Sin embargo, Melesio no contaba con que ese día llegarían unos policías con el fin de quitarle el dinero a ese hombre, aprovechando que ese pobre pajarero no sabía nada de cosas legales. Realmente tampoco los policías, pero aprovechaban tener la placa para poder inventar leyes sacadas de su imaginación. Así fue que le quitaron el dinero, las aves con las jaulas, incluso le quitaron el ocelote, justificándose que él estaba traficando con animales exóticos y que podría seguir vendiendo en el futuro, pero ya no ese tipo de felinos.
Melesio se quedó sin dinero, sin mercancía. Realmente no tenía idea de cómo iba a mantener a su familia los próximos días, pues incluso ya no tenía ni las jaulas que eran de suma importancia para el resguardo y traslado de las aves. No tenía ninguna otra fuente de ingreso. Tal vez intentaría vender alguno de sus animales de granja. Solo le había quedado el dinero de regreso del camión. Pero no sabía cómo le iba a decir a su familia esa terrible noticia, pues era gente que iba al día y dependían en su totalidad del dinero de la venta de esas aves. Llegó al pueblo más cercano de su casa, el cual se encontraba a 30 minutos de distancia caminando, y toda la gente se encontraba hablando de una gran tormenta que había caído una noche anterior. Así Melesio llegó a su casa y veía que la mayoría de sus hortalizas y huertos se habían estropeado. Los había arrastrado esa fuerte tormenta. También muchas de las trampas para aves que tenía instalada en árboles. Sin duda alguna, cada vez iba de mal en peor su situación. Así fue que le contó lo ocurrido a su esposa. Esa mujer siempre le había apoyado. Esa ocasión no sería la excepción, claro está. Así que optaron por vender una de sus 2 vacas, muy probablemente malbaratándola para que se vendiera rápido, y de esa manera poder sopesar la situación hasta lograr estar un tanto mejor. Esa noche todos durmieron con hambre, con el estómago vacío, pues no había comida y muy probablemente al día siguiente tampoco habría comida. Así, Melesio salió temprano el próximo día, con el fin de intentar vender la vaca en el pueblo más cercano, a lo que no tuvo éxito. Incluso en aquella desesperación por sus pensamientos, rozaba la idea de robarle dinero a la gente. Sin embargo, logró recapacitar y no se animó, pues él no era ningún ratero. Así regresó y daba un vistazo a las pocas trampas que habían resistido, y muchas de esas aves simplemente habían muerto por la intensidad de aquella tormenta. Sin embargo, había una trampa, la cual ese pajarero olvidó completamente que tenía, y encontró una hermosa ave. Es una hermosa ave que resalta por su hermoso canto. Fue al sitio y veía que era un lindo cenzontle, conocido como el pájaro de las 1000 voces, y deseado por la gente por sus diferentes tonalidades que puede alcanzar en sus cantos. Así era que Melesio se ponía un tanto contento, pues ese tipo de ave era la que más buscaban, era la más solicitada, era una venta segura casi. Ese pajarero retiraba con cautela esa ave de entre esa red ubicada en los árboles. Cuando tenía a esa ave en su mano, esa ave comenzó a hablar y le decía: Melesio, déjame ir y te hago un favor. Melesio, con incredulidad, veía cómo esa ave le había hablado con claridad. Y ese hombre, si hubiera estado en otra situación, por ese miedo al escucharle, no hubiera dudado y la hubiera soltado de inmediato. Pero por la gran desesperación monetaria, la seguía sujetando fuertemente, a pesar de sentir mucho miedo. Cuando escuchaba a aquella ave nuevamente que comenzaba a hablar y le decía: Melesio, yo sé por lo que estás pasando y es terrible, pero si tú me dejas ir
y me traes a diario comida y la colocas en este sitio, yo te comenzaré a realizar favores, te daré riquezas, vas a poder darle de comer a tus hijos, darle una buena vida a tu familia. Melecio, temblando de miedo, aún seguía sujetando esa ave. Ese pajarero sabía que eso no era normal y que eso era algo malo, que esa ave era algo diabólico. Pero en ese momento la desesperación de aquel hombre era tal que decía: ok, te voy a liberar, te dejaré libre. Soltó al cenzontle y ese obscuro pájaro le recordó que tenía que llevarle de comer a diario. También le decía a Melecio que encontraría algo en el bolsillo de su pantalón. Para ese punto Melecio ya estaba muy asustado. Incluso pensó en terminar con su existencia, pues era algo malo tras algo malo. Solo cosas negativas pasaban en su haber. Así, pocos metros antes de llegar a su casa, recordaba lo que esa tétrica ave le había mencionado sobre algo que encontraría en su bolsillo del pantalón. Así fue que lo buscó en su bolsillo. Para su sorpresa, encontraba 10 monedas de plata y un papel. Realmente se alegró bastante, pues tendría para darle alimentos a su familia. Y no solo eso, también podría comprar todo lo perdido y mucho más. Incluso con eso podría emprender otro oficio si quisiera. Pero a su vez también entraba en un conflicto, pues él sabía que era dinero proveniente del maligno. Antes de llegar a su casa, leía ese papel, dicho papel que le decía: tú no me debes nada. Esas monedas son el pago por liberarme. Es más dinero del que jamás has tenido, pero eso es nada a comparación de lo que puedes llegar a tener si deseas realizar un pacto conmigo. El trato solo se pactará si decides llevarme de comer mañana a ese lugar donde me liberaste. Melecio llegó a su casa temblando y daba la noticia de que supuestamente había encontrado unas monedas de plata y que su fortuna había cambiado para bien. Todos se pusieron muy felices, pero ese pajarero esa noche pensaba y pensaba, pues sí, sabía que con esas monedas de plata podría recuperar su estabilidad y a pesar de la mala racha, aún así podría estar mejor que nunca. Pero a su vez, la ambición le comenzó a invadir, pues ese pajarero quería dejar de ser pobre de una vez por todas. Quería tener poder y respeto. Así que después de pensar y pensar, optó por cerrar ese trato con aquella oscura entidad. Así que la noche siguiente le llevó el alimento. Estaba ahí ese cenzontle, era brillante y oscuro. En cierta manera parecía que sonreía y le decía: Veo que hiciste lo correcto y decidiste optar por tener un poder inmenso. Debes de seguir mis indicaciones. Cada noche encontrarás 10 monedas de plata y un papel con indicaciones precisas. Después de que vengas a dejarme mi alimento, veo que me has traído migas de pan de alimento. Eso a mí no me gusta. Mañana tráeme carne cruda y tequila para alimentarme. Así Melecio se regresó a su casa con la adrenalina a tope.
Ya de regreso, se metió la mano al bolsillo de su pantalón y nuevamente veía otras 10 monedas de plata, algo que lo hacía alegrarse bastante, pues ya tenía mucho dinero en aquel momento, tanto que optó por ya no continuar con su anterior trabajo en la venta de aves. Pero también sacó la nota, esa nota que encontró en su bolsillo. Ese recado decía: vas a ir al pueblo en donde vendías tus pájaros y te pondrás a decir el discurso que viene escrito aquí en esta nota. Yo te daré una maestría para expresión, oratoria y elocuencia en atrapar la mente de las masas. Tienes que hacerlo. Melesio siempre fue un tanto tímido para hablar en público, pero aún así fue al pueblo, pues era la indicación de la nota. Se ponía en la plaza principal. Sus manos sudaban y comenzó con un discurso en el que parecía que le poseía algo y decía: Estoy harto del actual gobierno. Ustedes, pueblo, fueron testigos de cómo los policías de aquí me robaron todo. Actúan como si fueran nuestros jefes. La realidad es que no, que estos políticos solo nos saquean. Siempre llega uno peor que otro, y cuando dejan el poder, se van cargados de dinero. Nosotros cada vez somos más pobres. Estoy harto, al igual que ustedes, de esta situación. Casi siempre es gente rica, haciéndose más rica, y nosotros haciéndonos más pobres, trabajando para que estos corruptos nos quiten todo. La semana pasada me quitaron todo mi patrimonio, pero no se quedarán con mi dignidad. Así que sigan mi lucha como un honesto trabajador como ustedes. Tenemos que despertar, gente, hacerles ver que su reinado termina ya, pues no son nada sin nosotros, no son nada sin este pueblo. Toda la gente que se había reunido aplaudía eufóricamente. Así, cada fin de semana, ese hombre se reunía en esa plazoleta, daba magistrales discursos políticos y cada vez llegaba más gente a escucharle, hasta que cobró una gran notoriedad. El partido político contrario se le acercó y le pedía que él fuera el nuevo candidato en las próximas elecciones, pues sabían que Melesio tenía el apoyo de una gran parte del pueblo. Además de que toda la gente se sentía identificada con aquel pajarero, ya que existía un hartazgo de ese partido que siempre gobernaba, claro está, amañando las elecciones. Así Melesio aceptó y comenzó a hacer campaña política. Incluso lo intentaron meter en la cárcel injustamente, para meterle un tanto de miedo y que dejara de ser contendiente. Ese pajarero, cuando estaba en la cárcel, llegó un abogado que él no conocía. Tenía un gran porte y defendió a Melesio. Así fue con el mismo presidente municipal y le decía que recibiría una llamada. El presidente municipal solo sonreía, pues se creía dueño del pueblo. Sin embargo, recibió la llamada, y era la llamada de una persona bastante poderosa, la cual militaba para el poder federal, y que también era parte del mismo partido político. Le ordenaba ese hombre de gran liderazgo y poder a aquel presidente municipal que liberara a ese pajarero de inmediato de la cárcel. Aquel gobernante, al recibir la llamada de aquel político de las altas esferas de poder, no tuvo más que acatar la orden y no volverse a meter con Melesio, pues
¿Quién lo diría? Aparentemente, ese pajarero tenía mucho poder. Así ocurrieron las elecciones. Melesio fue el gran vencedor, pues la gente por fin creía que habría un cambio y beneficio para ese gran pueblo. Ese hombre pasó de ser un simple comerciante de aves a tener mucho dinero y poder. Dejaba de vivir en su humilde jacal, aquel jacal que se encontraba en medio del verde y denso cerro rodeado de vegetación, para mudarse a vivir a una gran mansión de aquel pueblo. Dejó a su esposa e hijos, simplemente les abandonó, para él poder tener muchas amantes. Ese hombre, para ese punto, sabía que su paradero sería el infierno, así que realmente le dejó de importar portarse bien para ganar el cielo. Ese hombre solo quería satisfacer la mayor cantidad de placeres mundanos en vida, antes de que le llegara su hora de ir al Averno. Al igual, en el pueblo que gobernaba, a esa población le hacía sufrir de una peor manera que los gobiernos anteriores, ya que tenía con miedo a toda la población, valiéndose de la fuerza policial y matones contratados. Comenzó a cobrar impuestos por casi todo. Se hizo de muchos amigos políticos, pues varios de esos amigos políticos tenían algo tétrico en común. Entre pláticas y borracheras, salieron algunos secretos de amigo. Veía que esos políticos, al igual que él, antes de obtener el poder, eran unos donadie. Pero varios de ellos habían pactado con una entidad obscura, justo como él, para obtener ese poder. Así se hizo de amigos bastante poderosos, los cuales tenían ese obscuro secreto en común, lo cual los hacía acercarse más. Melesio estaba harto de irle de dar de comer a ese sensontle, pues era cada noche, cada día de la semana, pues ese hombre quería estar de fiestas con mujeres y alcohol y sus amigos, aquellos amigos que eran unos políticos corruptos, sumando que no vivía ya cerca de su antiguo jacal, además de que ya no le gustaba visitar para allá, porque cada noche le remordía la conciencia, pues él sabía que había dejado a su familia, y a pesar de tener todo el dinero que había logrado, no les daba ni un peso de dinero a su familia. Por su egoísmo, simplemente los desamparó. Era algo que no le gustaba pensar, pues la conciencia le carcomía. Ese político tenía un ayudante. Era un señor de campo, un señor de la misma edad de Melesio, que por las reformas tan famélicas en las cuales ese gobernante había olvidado el campo, ese agricultor, gracias a esas reformas, se vio obligado a trabajar con ese ruin político. Era su chofer, le hacía mandados, casi ese agricultor era su esclavo, solo por unas cuantas monedas. Pero desafortunadamente no tenía de otra, pues en ese pueblo ya no había trabajo, todo se había ido, había dejado de ser próspero. Ese pajarero estaba por terminar su mandato y ya con sus nuevas amistades de influencia y poder, sabía que tenía que salir a la ciudad, pues ese hombre quería más poder, más dinero. Así que le dio una simple tarea a ese agricultor. Le decía que él se marcharía lejos,
pero que le tenía una simple tarea. Esa tarea era ir a alimentar una ave. En particular, era un gran cenzontle. Siempre le tenía que dar de comer a las 11 de la noche. Era en medio del monte, que era necesario que lo hiciera a diario, que ese pájaro comía carne cruda, que también le diera tequila, aguardiente o mezcal, pero que no hiciera preguntas, que solo lo hiciera y ya, que él recibiría su pago. Así, ese político terminó su mandato y se iba a la ciudad con un selecto grupo de políticos de alcurnia y bastante bien posicionados. Todo pintaba a éxito para ese hombre. Así pasaba un mes cuando llegó un hombre a la oficina de Melesio. Melesio no quiso recibirlo, pero recibió una llamada de un dirigente político bastante poderoso. De hecho, era el jefe del jefe de su jefe. Ese político estaba en otra liga totalmente diferente a la de Melesio y le exigía enérgicamente que recibiera a aquel hombre. Así, Melesio le hizo pasar. Lo recibía con un trago con bastante amabilidad, pues sabía que ese hombre era alguien importante. Así ingresó un caballero de un gran porte y le decía: Te gusta vivir bien, ¿no? Te gusta el poder que te he dado, ¿verdad? El acuerdo no se está cumpliendo. Quedamos en que tú me llevarías la comida cada noche. Y ahora solo llega uno de tus empleados. Mira, pajarero, yo podría tener toda la comida del mundo. El punto no es la comida. El punto es nuestro acuerdo en el contrato. Y tú lo estás incumpliendo. Lo sabes, malnacido muerto de hambre. Bien que lo sabes. Hasta para mí, que soy el diablo, se me hacen ruines tus actos. ¿Vas a cumplir el acuerdo o no, malnacido pajarero? Melesio le decía que realmente se le hacía imposible, pues que su antigua choza estaba ya muy lejos y que él era alguien ocupado e importante. Pero también le proponía que mejor aquel cenzontle llegara a su gran jardín de su nueva residencia y así podría atenderlo con sus alimentos, que de lo contrario no veía la manera. Ese hombre solo sonreía y le decía: Melesio, estás tan nublado. Tú no llegaste aquí por méritos. Eres alguien torpe, descuidado, desleal, inculto, poco agraciado. Eres tonto, eres flojo. Si sigues aquí es por mí, y eso ya se te olvidó. Gracias a lo tonto que eras, tenías ganado el cielo, pues eras alguien noble. Pero justo, con una pequeña pizca de poder, te corrompió bastante. Incluso tengo que admitir que me sorprendí. Qué rápido te corrompiste. Incumpliste el trato y ya, ahora yo reclamaré el pago de la totalidad del contrato. Te veo en el infierno, Melesio. Así ese hombre se marchó, y Melesio, a quien el poder se le había subido, creía que no habría repercusiones, pues con sus amigos de poder ya ni siquiera necesitaría al diablo para ascender. Cuando esa misma tarde otra persona le buscaba y lo hacía pasar, pues ya no quería más problemas ese día.
pero era su trabajador, aquel agricultor a quien le había dejado la orden de alimentar a aquel sensontle. Ese hombre le decía: gracias a usted perdí mi trabajo en el campo. Usted me trató de lo peor. Pero le tengo noticias. Ahora yo estoy con su esposa que usted abandonó. Y no solo eso, pues conocí a ese sensontle y le tengo algo que decir. Ese animal a mí también me ha hablado, pues usted ya no es necesario para él. Ahora yo seré quien tenga ese poder. Así sacó una arma y le disparó en su oficina. Después de asegurarse que estaba muerto, simplemente salía de esa oficina. Ese agricultor, a los meses, comenzó una campaña como gobernador. Dicha campaña en la que había salido ganador. Melesio terminaba ardiendo en las calderas del infierno, donde veía otros corruptos políticos agonizando en ese sitio. La Santa Muerte y el Diablo. Capítulo 1. La llegada del forastero. En el corazón de México, escondido entre montañas y valles, se encontraba el pintoresco y rústico pueblo de San Benito. Este lugar, con su arquitectura colonial y calles empedradas, parecía estar congelado en el tiempo. San Benito era conocido no solo por su belleza natural, sino también por las fuertes y profundas creencias y tradiciones de sus habitantes. Esos pobladores mantenían vivas todas las creencias y leyendas paranormales que se habían dado en ese lugar, que le daban más riqueza a ese sitio. Se cuenta que era una noche oscura sin luna, cuando se presentó un forastero que llegó al pueblo. Se presentó como un viajero cansado, buscando refugio y alimento. Su apariencia era engañosamente humana. Un hombre de tez clara, barba abundante y cejas pobladas. Tenía unos ojos penetrantes que brillaban con un destello rojo en la penumbra. Aunque su aspecto era amable, su voz encantadora. Había algo inquietante y misterioso en su presencia. Los ancianos del pueblo, guardianes de las viejas leyendas, sintieron una perturbación en el aire. Habían escuchado historias en los pueblos aledaños sobre un ser maligno, sobre un forastero justamente, que estaba en búsqueda de almas para corromper. Y justo se presentaba como un viajero misterioso, que no era nadie más que Satanás. Y justo ese extraño viajero les hizo recordar esas historias, en las cuales los otros pueblos habían corrido con una terrible fortuna, ya que esos pueblos caían en desgracias por sucumbir ante los susurros del maligno. En ese pueblo había una cultura bastante fuerte en la adoración a la Santa Muerte, que, gracias por el sincretismo que se había mezclado con la religión, incluso no era mal visto que la gente adorara a la Santa Muerte. Incluso tampoco era raro que la gente tuviera a su Santa Muerte, a su Virgen, a su Cristo en los altares dentro de sus casas. Y al sacerdote del pueblo tampoco le inmutaba esa creencia, pues incluso el propio sacerdote adoraba a la Santa Muerte, quien argumentaba que la muerte era parte de la vida,
y a quien se le tenía que tener miedo era al diablo, quien siempre buscaba hacer caer en pecado a la gente. Mucha gente había tenido la gracia de ver caminar a la Santa Muerte entre esas callejuelas empedradas de ese pueblo. Algunos habían dicho que la habían visto caminando sosteniendo un gran ramo de flores de cempasúchil, a lo que quienes habían tenido la oportunidad de verle simplemente se arrodillaban y rezaban. Sin embargo, los más jóvenes de ese pueblo, quienes eran menos supersticiosos, no creían tanto en todas esas leyendas misteriosas, pero recibieron con los brazos abiertos a ese foráneo joven, pues era muy guapo, de vestimenta un tanto moderna para los estándares del pueblo. Además que normalmente ese pueblo era bastante aburrido, así que los jóvenes estaban deseosos de escuchar sus increíbles historias, aprender de su sabiduría aparente. Capítulo 2. El encanto del diablo. El forastero se hacía llamar Lucio. Pronto se ganó la confianza de muchos en San Benito. Tenía un gran carisma y su habilidad para resolver problemas era bastante buena. No solo eso, también regalaba dinero aquí y allá. Las mujeres se derretían solo al verle caminar. Siempre portaba un perfume atalcado de lavanda que tenía tintes de cuero, alcohol, con tonos maderosos y frutos rojos, que simplemente todo el mundo percibía el aroma de ese hombre. Se convirtió en una figura popular. Sin embargo, había algo oscuro en sus ojos que inquietaba a aquellos que lo miraban demasiado tiempo. Al estarlo mirando durante ciertos segundos a los ojos, se volvía incómodo y la gente tenía que retirar la vista. Artemio era un joven de corazón noble y mente inquieta. Se sintió especialmente atraído por Lucio, pues ese foráneo tenía un físico bastante atlético. Medía 1,85. Su ropa era impecable y bastante elegante, por decirlo de alguna manera. Su olor era insuperable. Su voz y mirada era algo atrapante. Lucio parecía un joven de 35 años aproximadamente. Los jóvenes hombres querían ser como él simplemente. Artemio, aunque respetaba profundamente la creencia de la Santa Muerte, varios ancianos le decían que no se confiara en aquel viajero. Artemio sentía una curiosidad peligrosa hacia el poder y la tentación que Lucio representaba. Artemio comenzó a pasar más tiempo con ese viajero, fascinado por sus historias y promesas de una vida mejor. Simplemente estaba embriagado de ese joven foráneo y sus palabras. Al igual muchos jóvenes y todas esas damas que pretendían a ese misterioso viajero, millonario y sumamente guapo. Adelina, una joven de espíritu libre y alma bondadosa, había perdido lamentablemente a su madre cuando era solo una niña, y desde entonces ella había encontrado el consuelo solamente en la devoción de la Santa Muerte. Su madre le había enseñado a construir altares, a hacer ofrendas, cómo hablarle correctamente a la señora. Adelina había continuado con esa tradición con fervor. Para ella, para la niña blanca, para la Santa Muerte, no solo era una protectora, sino también era una figura materna que la guiaba y consolaba en aquellos momentos más oscuros y complicados que esa joven había enfrentado. Adelina notó el cambio en Artemio y sintió una creciente preocupación.
Había algo en Lucio que le recordaba las historias de su madre sobre el diablo. Cómo era un engañador, cómo era encantador. Realmente Adelina, para ese punto, no sabía si ese joven era el diablo o no. Sin embargo, temía que Artemio estuviera cayendo en una trampa peligrosa por parte del maldito Timiac, del engañador, del mismo Satanás. Capítulo 3. La Santa Muerte encara al diablo. Una noche sumamente tranquila, pues era un martes común en ese pueblo. Ese joven apuesto, Lucio, salió a caminar simplemente al pueblo. Parecía que se sentía el dueño de ese pueblo. Mientras caminaba por el centro de aquel pueblillo, veía a una gran dama con un gran vestido ampón, una imponente corona. Era una dama de alcurnia, pues resulta que era la Santa Muerte, que le decía: ¿qué haces en este pueblo, Satanás? Es una pregunta tonta, pues yo sé que vienes por almas bondadosas, pues tu podrido infierno tiene a lo peor, lo más infame, ruin, a las personas más perezosas. La población que tienes ahí es de lo peor, y a ti te llena de orgullo llevarte almas buenas y bondadosas que engañas con sucias promesas. Lucio, quien era el mismo diablo, le decía: Sí, eso me gusta, ver almas que eran destinadas a Cristo y corromperlas, que sean almas corruptas en mi reino, destinadas al castigo y sufrimiento eterno por dejarse engañar por mí. La Santa Muerte le respondió: pues mucha gente de este humilde pueblo son mis devotos, entonces tengo que luchar por ellos, pedir interferencia de Dios. Pero tú, Satanás, y yo, la Santa Muerte, jamás hemos sido enemigos, pues somos un equilibrio entre los humanos. Pero si pretendes corromper a mis devotos, a mis adeptos, tendré que luchar en contra de ti, aunque sé que eres más poderoso. Así, Lucio, sin querer hacer una guerra entre el cielo y el infierno, sin intervenir entre el hilo de la muerte y la vida, le propuso una apuesta a la Santa Muerte, en la cual Lucio le decía: Tú eres la Santa Muerte, y tienes a tus devotos. Eso lo respeto. Hay códigos entre deidades, pero yo soy Satanás, el señor de las moscas, el ángel caído del cielo, el dueño del Averno, y tu poder, Santa Muerte, no se compara al mío, aunque tengo que reconocer que tu poder cada vez es más poderoso, y no quiero comenzar una guerra contigo, Santa Muerte. Así que hagamos un trato. Yo intentaré obtener almas. Quienes decidan irse conmigo serán aceptados. Pero quienes decidan irse contigo, en tu fe, yo los respetaré y no los tocaré. Así cerraban el trato, para lo que a la señora en ese momento era justo. Lucio continuó con su jugarreta hacia esos pobladores. Una noche Lucio llevó a Artemio a un lugar apartado, en el cerro, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Dijo con una voz seductora: sé que tienes grandes sueños, puedo ayudarte a alcanzarlos, pues te diré mi secreto de por qué soy tan exitoso. Yo soy el diablo, y te puedo hacer el más millonario del pueblo, el más guapo, el más interesante. Solo necesito tu compromiso total. Artemio, tentado por las promesas de riquezas y poder,
e imaginando su vida como millonario, aceptó el pacto sin pensarlo dos veces. Esa misma noche participaron en un ritual oscuro y macabro. Artemio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras pronunciaba las palabras del pacto, y aunque una parte de él quería detenerse, la promesa de una vida mejor era demasiado tentadora. Adelina, quien guiada por una intuición inquietante decidió seguirlos, era sigilosa, estaba oculta en las sombras y matorrales. Ella presenció el ritual y sintió un terror profundo al ver la transformación de Artemio. Sabía que debía hacer algo para salvarlo, pero también entendía que el poder de Lucio, el diablo, era inmenso y solo podría enfrentarle con una sola cosa. Capítulo 4. La protección de la Santa Muerte. Desesperada por salvar a su amigo Adelina, intensificó su devoción a la Santa Muerte, pidiéndole que protegiera a Artemio, que lo guiara de regreso por el buen camino. Así, esa joven construyó un altar grande y hermoso, justo en el centro del pueblo, mismo que llenó de velas y flores y ofrendas. Pasaba horas rezando y pidiendo por la salvación de Artemio. Una noche, mientras Artemio dormía, tuvo una visión, un sueño. Se encontraba en un paisaje desolado, rodeado de demonios y sombras aterradoras. En el centro de ese lugar, vio a la Santa Muerte con su figura esquelética, envuelta en una luz suave y reconfortante. Y en eso la Santa Muerte le hablaba y le decía: Artemio, tienes la oportunidad de redimirte. El camino que has tomado te llevará a la perdición, pero aún puedes regresar al buen camino. En este punto, aún te puedo ayudar, aún te puedo salvar todavía. Artemio despertó sobresaltado, sudando y con el corazón acelerado. Las palabras de la Santa Muerte resonaban en su mente. Se dio cuenta de que había cometido un grave error al ceder a la tentación del diablo y así decidió buscar la ayuda de Adelina. Capítulo 5. El enfrentamiento final. Adelina, al ver a Artemio llegar con una expresión de arrepentimiento y miedo, supo de inmediato que algo había cambiado en él, que ese joven se había arrepentido de ese trato. Lo recibió con los brazos abiertos y juntos se dirigieron al altar de la Santa Muerte. Ambos rezaban con bastante fe frente a la figura de la Santa. Pidió perdón y prometió dedicar su vida a la devoción y a la protección de los demás y rechazar el pacto. Pero eso no se quedaría así tan sencillo. El diablo, al darse cuenta que había perdido a uno de sus seguidores, no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Así que apareció en el altar, su figura obscura y amenazante, llenando ese lugar con un aire helado. En eso se escuchó una voz que resonó como un trueno, y era el diablo que decía: Artemio es mío, hizo un pacto, lo selló, y debe cumplirlo. Adelina, llena de valentía, se interpuso entre el diablo y Artemio. Y llena de valor, esa joven le respondía: No puedes llevártelo, decía con firmeza. La Santa Muerte lo ha reclamado, y él ha elegido su camino. El diablo rió con desdén. Pero la luz del altar comenzó a brillar intensamente por la luz de las velas.
En eso se escuchó la voz de la Santa Muerte como un golpe de autoridad, y posteriormente se veía la figura de la Santa Muerte que apareció. Su presencia era imponente y serena a la vez, y respondía: «Este es mi dominio». Así lo decía con una voz tranquila pero firme. «Artemio ha sido perdonado y protegido por mi manto. No puedes llevártelo». En eso hubo algo así como un enfrentamiento. Fue intenso, con sombras y luces entrelazándose en una batalla que parecía ser bastante silenciosa pero feroz. La Santa Muerte le decía al diablo que no rompiera el acuerdo, ya que tenía más que perder que ganar si se rompía ese pacto que habían hecho. Así, la protección de la Santa Muerte prevaleció esa noche. El diablo recapacitó que no era conveniente entrar en un conflicto con la Santa Muerte. Esa noche, Lucio, o el diablo, se desvaneció en una obscuridad, dejando detrás de sí un aire pesado. Sin embargo, sí hubo algunas personas que no lograron recapacitar a tiempo y firmaron el trato de riqueza y poder con el diablo, mismos que la Santa Muerte ya no pudo salvar, pues ellos no pidieron la salvación de la señora. Así que el diablo, después de esa noche, se marchaba a otro pueblo para una nueva recolección de almas, dejando esa leyenda perpetuada en ese pueblo. Capítulo 6. La redención y la paz. Con el diablo por fin fuera del pueblo, Artemio y Adelina se dedicaron a restaurar la paz en San Benito. Artemio, totalmente arrepentido y agradecido, se convirtió en un devoto ferviente de la Santa Muerte, ayudando a aquellos que habían caído bajo la influencia del diablo, ya que él les motivaba a encontrar el camino de la redención, aunque realmente no tuvo mucha suerte. Adelina, por su parte, continuó su devoción con más fuerza que nunca, agradecida por la protección de la Santa Muerte y el regreso de su amigo. Juntos se convirtieron en un faro de esperanza y guía para el pueblo, recordando a todos que aunque la tentación y el mal puedan ser poderosos, la fe y la devoción siempre prevalecerán. San Benito, con el tiempo, se transformó en un símbolo de lucha eterna entre el bien y el mal, y de cómo las elecciones que se hacen definen el destino. Las noches de luna llena en particular se convirtieron en momentos de reflexión y devoción, donde los habitantes del pueblo recordaban la historia del diablo y la Santa Muerte, el poder de la fe para superar esa obscuridad. Así, la historia de San Benito se convirtió en una lección viva para las generaciones futuras, enseñando que en cada elección reside el poder de definir nuestro destino y que con fe y devoción podemos superar cualquier mal. El chanclotas. Hannah provenía de una familia bastante católica y sobre todo su madre, de nombre Cecilia, era una mujer muy creyente y adoradora a Dios, pues era muy partícipe en realizar actividades en la iglesia de su comunidad. Daba el catecismo a los niños que iban a realizar su primera comunión y también realizaba una vez al mes un rosario en su casa. A Cecilia no le gustaba que la gente, y en especial los integrantes de su familia, dijeran el nombre de el diablo, ni Satanás o el demonio, pues ella sentía que lo atraían llamándolo, en especial por un evento que ocurrió cuando ella era solo una niña, pues ella tenía un tío
que le gustaba retar al diablo cuando se ponía borracho. Era normal que su tío, de nombre Victoriano, comenzara a tomar y normalmente bromeaba con él y le decía que si se ponía borracho se le iba a aparecer el diablo cuando se regresara a su casa. A lo que Victoriano mencionaba que ojalá se le apareciera y que él sacaría su machete y que le mocharía la cola al diablo y que el diablo le hacía los mandados. También decía que le sacaría la pistola y le dispararía directo a los cuernos. También decía que no le tenía miedo al diablo. Lo retaba y decía, ojalá se me aparezca. Eso era normal que lo hiciera. Era normal que retara al diablo. Un día, ya de noche, salió en un estado etílico de la casa de los padres de Hannah y se dirigía a su casa ya entrada la madrugada. Y mientras iba caminando, comenzó a escuchar un casco de caballo, pero solo era uno. Estaba caminando detrás de él. Victoriano volteaba. No veía a nadie ni nada. Pero también le comenzó a llegar un intenso olor a huevo podrido cuando sintió una garra que le tocaba el hombro y lo apretaba. Y veía al diablo, y este le decía, tanto que me estabas buscando, y ahora ya me tienes aquí. Por fin me encontraste. Tanto que hablaste de que querías que yo me apareciera a ti. Aquí me tienes. Al día siguiente, encontraron a Victoriano. Estaba en el suelo, con rasguños en todo el cuerpo, y totalmente loco, pues solo repetía que el diablo se le había aparecido, y también repetía lo que el diablo le había dicho. Tanto fue el grado de locura de aquel señor, que sus familiares lo tuvieron que poner en un cuarto lleno de crucifijos benditos, veladoras, imágenes de la Virgen. Ese hombre jamás pudo recuperar su estado de salud mental. Tampoco quería salir de esa habitación a ningún sitio. Le aterraba simplemente poner un pie fuera de ese cuarto, pues se aterraba con la simple idea de volver a ver al diablo nuevamente. Todos quienes fueron testigos de ese suceso estaban totalmente seguros de que esa locura en la que cayó profundamente su pariente realmente sí había sido cosa del diablo y no de alguna alucinación. Tampoco había sido producto de la borrachera. Así que realmente a todos sus familiares después de ese suceso les causaba mucho empacho decir la palabra diablo o escucharla. Por eso decidieron sustituirla por el chanclotas para referirse a Satanás. Fue así que Cecilia comenzó a inculcarles también a sus hijos que le dijeran el chanclotas, pues no fuera que lo atrajeran llamándolo como lo había hecho su tío Victoriano. Hannah, cuando era una niña y adolescente, siempre se refería a esa entidad como el chanclotas, pues al final era lo que siempre aprendió de su familia, que le nombraran de esa manera. Hannah iba creciendo y decidió salir del pueblo de donde era oriunda, pues a pesar de ser un pueblo bastante grande, ella decidió salir a la ciudad para estudiar en una universidad de renombre. El dinero no sería un problema, pues su padre tenía una pequeña compañía de trailers y podía pagarle la universidad a su hija cómodamente sin la necesidad de que ella trabajara.
Así que Hannah optó por estudiar psicología, y así se fue de ese pueblo a la ciudad para estudiar esa carrera que ella había elegido. Un día, en una clase, a ella se le salió decirle el chanclotas en lugar del diablo al profesor. Su maestro se rió y le decía que el diablo era una construcción social, que el diablo era una alegoría para culpar a una entidad mágica de los males de este mundo, que a esa pobre entidad que el ser humano había inventado se le atribuía toda la inestabilidad psicológica que padecían los humanos. Así a Hannah le dio vergüenza lo que pensarían de ella, por verse lo que ella creería ignorante, creyendo en esas entidades místicas. Así que comenzó a formar un pensamiento más científico e intentar apartar esos pensamientos religiosos de su mente. Tanto fue que su tesis de la universidad la realizó en la sociedad y la creencia del diablo para justificar las fallas de los grupos sociales humanos. Esa joven mujer se graduó y posteriormente se casó con un psicólogo, mismo que le alimentaba su pensamiento crítico, y así se hicieron ateos, por decirlo de alguna manera, aquella pareja de psicólogos. Después de casarse, solo por la vía legal, sin tener una boda por la iglesia, a los meses tuvieron una niña. Y así esa pareja de psicólogos tomaron un mes de vacaciones para asistir a pasar un mes en el pueblo de Hannah. Así podrían llevar a la bebé para que conociera a sus abuelos, desconectarse de la ciudad y el ajetreo de una metrópoli. Así llegaron a la casa de sus padres. Una casa bonita, rústica, grande. Y esa bebé era recibida por todos en la casa. La comenzaron a abrazar, a hacer mimos. Era la luz de ese hogar. Cuando la madre de Hannah, Cecilia, le preguntó a esa pareja que cuándo tenían pensado bautizarla, pues que eso era muy importante. Esa pareja manifestaba que no la iban a bautizar, pues no creían en ese tipo de ritos católicos. A lo que Cecilia se enojaba y mencionaba que era muy importante que la bautizaran a esa criatura para la protección en contra del chanclotas. Hannah le decía: del diablo, madre, esa entidad de la que estás hablando. Todos los familiares, al escuchar la palabra del diablo, solo se persinaban y pedían que no dijera esa palabra en ese sitio, que la tenían prohibida. También le recordaban el suceso con el tío Victoriano, quien ya había muerto, pues después de esa noche que había visto al diablo se había acabado bastante rápido. Cecilia le decía a Hannah: tú estabas niña, pero aún así sé que lo recuerdas. Sé que recuerdas cómo pasaron las cosas. No puedes decir que lo estamos inventando. Hannah solo decía: tal vez el tío Victoriano tenía algún trastorno que no fue tratado, o algún golpe en la cabeza que se haya dado en el camino a causa de su estado de embriaguez. Algo que le haya generado tener alucinaciones. También decía que ella había estudiado psicología, que sabía que era más probable que realmente hubiera pasado un evento de ese tipo como un accidente, a que realmente hubiera visto a un ser que no existe y que solo es parte de un cuento de hadas para asustar a los católicos. Los ánimos se comenzaron a caldear en esa casa, pero el padre de Hannah intentó calmar las aguas, pues tenía mucho tiempo que no veía a su hija ni a su nieta, y quería que todo se mantuviera tranquilo, pues tenían una celebración ese día pendiente para dar la bienvenida a su hija,
y no quería ver a todos con caras largas durante el festejo. Así que solo decía que ese tema se tocaría después, que por el momento solo disfrutaran el momento de estar juntos en familia. Así que cambió el tema y arreglaron todo para ese convivio. Ponían el asador de carne, llegaba el licor, también cada vez llegaban más familiares para disfrutar de ese convivio familiar. El ambiente estaba de lujo, estaba bastante bien. Las bromas entre familia, la carne asada había sido un verdadero manjar. Y después de un verdadero festín en esa casa, una tía de Hannah realizó la misma pregunta incómoda sobre cuándo sería la fecha del bautizo de esa bebé. Pero el esposo de Hannah, de nombre Judiel, a causa de los tragos y el estado de ebriedad, comenzó de imprudente y decía que no era posible que ese pueblo fuera tan ignorante y que todavía creyeran en el diablo. La tía de Hannah comentó que tenía que aprender a respetar los pensamientos ajenos. Y también esa tía comenzó a contar la historia de Victoriano, quien había sido su hermano. Judiel mencionaba que les demostraría que solo era un mito y que no pasaba nada si le hablaban al diablo. Así que Judiel comenzó a decir: ojalá y se me aparezca. Es más, lo reto a que se me aparezca el diablo. Lo reto para que se me aparezca esta noche, y si no se me aparece es porque me tiene miedo o porque yo tengo la razón y no existe. Ahí muchos de los familiares se persinaron y también se iban despidiendo, pues veían que Judiel, el esposo de Hannah, ya estaba en un estado inconveniente y se había vuelto insolente. La gente, para no tener problemas con aquel psicólogo, mejor optó por marcharse. Esa noche, cuando ya todos se habían marchado, Hannah le decía a su esposo que había tomado una pésima actitud, bastante nefasta y de carácter pesado. Judiel parecía bastante satisfecho por su actitud que tomó esa noche. Así, ya todos dormían, pero Hannah sentía que Judiel se levantó a la cama en la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana. Le preguntó que a dónde iba, a lo que Judiel respondió: me está llamando. Y Hannah pensó que iba al baño su esposo, y volvió a dormir casi instantáneamente. Pasó un rato, cuando se escucharon gritos agónicos en aquel amplio patio que se había empleado para hacer el convivio. Eran gritos desgarradores y agónicos. Las luces de esa casa se prendieron para ver cuál era la causa de esos terribles gritos de desesperación. Todos, al notar que esos lamentos eran provenientes del patio, fueron a verificar qué ocurría. Aterrados, veían a Judiel en el suelo, con rasguños y una peste de azufre que desprendía ese psicólogo en el suelo, mientras repetía una y otra vez: el diablo, el diablo, el diablo. Se encontraba en un estado catatónico, con la mirada totalmente perdida. Se le llevó a un hospital para ser atendido. Tenía terribles terrores nocturnos. Posteriormente era tratado con psiquiatras. Ya había pasado algunos meses. Hannah optó por bautizar a su pequeña bebé. Claro, después de escarmentar aquello que le ocurrió a su esposo. Al año, después de ese evento traumático, Judiel comenzó a responder favorablemente con todo el tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Sin embargo, hubo un cambio radical en el pensamiento de aquel psicólogo, pues se hizo un activo participante de la iglesia de su comunidad. Siempre rezaba antes de dormir, antes de comer, y temía decir el nombre del diablo. Así que él también optó por comenzarle a llamarle el chanclotas, y solo decirlo cuando fuera necesario mencionar a aquella malévola entidad. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado. Sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido, mi nombre es Jesús G. A mí me resta desearte una mórbida noche.